Mis padres convencieron a mi novio de casarse con mi hermana. Dijeron, ella es mejor, con una carrera estable. Con el corazón roto, me fui para construir mi vida. Años más tarde, en una gran fiesta que organicé, vieron a mi esposo y se pusieron pálidos porque mi esposo era. Mi nombre es Tori Meyers y tenía 32 años la noche en que toda mi familia se puso pálida en una fiesta que yo organizaba. La historia en realidad comienza 7 años antes, en una cena de domingo en Seattle. Esa fue la noche en que mis padres le entregaron mi novio a mi hermana sobre un estofado de carne. Como si pasaran una fuente por la mesa. Dijeron que ella era la mejor opción. Tenía una carrera de verdad. Yo tenía una mesa de mezclas y un buen oído. Y para ellos, eso era lo mismo que no tener nada en absoluto. No grité. No rogué. Simplemente empecé a hacer las maletas. Ninguno de ellos sabía junto a quién entraría 5 años después frente a todos los que importaban. Ni lo que una canción grabada haría en una sala a la que nunca más podrían permitirse llegar tarde. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Donde la gente común se encuentra con el momento en que todo finalmente da un giro. Si alguna vez te han medido por tu sueldo y has resultado insuficiente, estás en el lugar correcto. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. En aquel entonces, tenía 25 años y trabajaba en el turno de noche en un pequeño estudio de grabación cerca de Aurora Avenue. Manejaba la mesa para podcasts, actores de doblaje y la banda ocasional que podía juntar con dificultad $200 por noche. Era buena en ello. Podía oír una voz desafinada antes de que el cantante terminara la primera línea. Podía encontrar la única frecuencia que hacía que una mezcla sonara turbia y sacarla limpiamente. Mi jefe me llamaba el mejor par de oídos que había contratado en una década. Mi familia lo llamaba mi fase. Esa era la palabra que usaba mi madre. Sharon. Lo decía de la misma manera que otras personas decían la gripe. ¿Cómo va la fase del estudio, cariño? Mi padre, Glenn, ni siquiera preguntaba. Simplemente me asentía con la cabeza como se asiente a un niño que todavía está decidiendo qué ser. Y luego se giraba hacia mi hermana y se iluminaba. Rachel era 2 años mayor y farmacéutica. Sueldo estable, bata blanca, una placa de identificación con letras después de su nombre. En nuestra familia, esas letras significaban que eras una persona. Una carrera no era algo que amaras. Era un muro que construías entre tú y el desastre. Aún no entendía por qué el desastre les parecía tan cercano. ¿Por qué cada elección tenía que ser medida contra el peor año posible? Solo sabía que en nuestra casa, el amor venía grapado a un título profesional. Y el mío aparentemente no calificaba. Me decía a mí misma que no me molestaba. Estaba equivocada en eso. De la misma manera que te equivocas con un sonido que has dejado de notar porque nunca se detiene. La cena del domingo no era opcional en la casa de los Meyers. A las 6 todas las semanas. Sin excusas. Mi madre no aceptaría ninguna. Sharon dirigía esas cenas como un pequeño comisariato. Y su herramienta favorita eran las tarjetas de sitio. Las escribía a mano con tinta azul en pequeñas tarjetas dobladas que guardaba en un cajón. La mayoría de las familias no asignan asientos en su propia mesa de cocina. Nosotros sí, y los asientos nunca cambiaban. Mi padre en la cabecera, mi madre a su derecha, Rachel a su lado. Lo suficientemente cerca como para tocarla, y yo, cada semana, en el extremo más alejado. La silla más cercana a la cocina desde donde te levantabas para rellenar la salsa y nadie te lo agradecía. Era una mujer adulta con un trabajo y un contrato de alquiler. Y todavía me daban el asiento de los niños. Lo noté en voz alta una vez, alrededor de los 23. ¿Por qué siempre estoy aquí abajo, junto a la estufa?, pregunté. Mi madre ni siquiera levantó la vista. Porque alguien tiene que estar cerca de la cocina, dijo. Y Rachel siempre está tan cansada del trabajo. Rachel sonrió en su vaso de agua. ¿Trabajo?
La palabra mágica de nuevo. Me dije a mí misma que el asiento no importaba, que era solo una silla. Solo una tarjeta con mi nombre y la pulcra caligrafía de mi madre. Siempre importó. Una mesa te dice todo sobre tu lugar en una familia mucho antes de que nadie lo diga. Simplemente aún no había aprendido a leer la mía. Lo haría. Y años más tarde, en una ciudad diferente. Yo sería la que sostendría el bolígrafo que decidiría quién se sentaba dónde. Llevaba con Brandon 3 años para entonces. Era fácil de amar y fácil de preocuparse por él. Vendía seguros mal y cambiaba de trabajo como otras personas cambian de listas de reproducción. Sus sueldos llegaban en oleadas, y también su confianza. Pero era cálido y se reía de mis chistes. Y en las buenas noches. Se tumbaba en el suelo del estudio mientras yo mezclaba y me decía que mi trabajo sonaba como la lluvia. Pensé que estábamos construyendo algo. Mi familia veía a un hombre a un mal trimestre de dormir en su coche. No estaban del todo equivocados sobre Brandon. Ese era el problema. Mi madre empezó poco a poco. Es un chico tan dulce, decía. Pero un hombre necesita proveer, Tori. Luego lo dejaba reposar. La semana siguiente era el hospital de Rachel está contratando en facturación. ¿Sabes? Brandon debería aplicar. Brandon, que odiaba que lo dirigieran, empezó a quedarse para 2 raciones de la cena del domingo. Empezó a estar de acuerdo con mi padre sobre el mercado inmobiliario. Empezó a mirar a mi hermana, que nunca se preocupaba por el alquiler. De la manera en que un hombre con frío mira una chimenea. Lo vi suceder. Quiero que sepas que no era una chica que no se daba cuenta de lo obvio. Simplemente creía que amar a alguien durante 3 años te daba un voto en tu propia vida. En mi familia, no era así. No había votos en esa mesa. Solo estaba mi madre contando y el resto de nosotros aprendiendo las matemáticas. Sucedió en un domingo ordinario, entre el estofado de carne y el pastel. Brandon estaba allí y Rachel. Y yo no tenía idea de que estaba a punto de ver cómo mi propia vida era reasignada en la mesa. Mi padre dejó su tenedor y se aclaró la garganta como lo hacía antes de los anuncios. Hemos estado hablando, dijo, y nosotros ya me decía que yo no estaba incluida. Miró a Brandon, no a mí. Un hombre de tu edad necesita pensar en la estabilidad, en un futuro en el que pueda confiar. Luego miró hacia el final de la mesa, hacia Rachel, y de vuelta. Y toda la frase se completó sola antes de que la dijera. Rachel está establecida. Está establecida y es estable. Mi madre intervino, suave como un cuchillo, entrando lentamente. Simplemente creemos que ustedes dos tienen más sentido. ¿Karine? Tori todavía se está encontrando a sí misma. Brandon no discutió. Esa fue la parte que rompió algo. Miró su plato. Rachel miró a Brandon. Y mi padre dijo la frase que llevaría conmigo durante 7 años. La frase que decidió todo lo que vino después. Tan simple como el clima. Ella es mejor. Ella tiene una carrera de verdad. Nadie me pidió que me levantara de la mesa. Simplemente siguieron hablando como si yo no estuviera sentada allí. Sostuve mi vaso de agua y sentí como la habitación se reorganizaba en torno a una decisión que claramente se había tomado días atrás, en una cocina sin mí. Esto no fue un accidente de una cena. Fue un plan servido caliente, y yo era la única en la mesa a la que no se lo habían contado. Tengo que retroceder y hablarles de Eli. Porque le importa más que nadie en esta historia y no entenderán el final sin él. Eli Brooks pasó por el estudio hace unos 7 años. Cuando yo todavía intentaba construir una vida en Seattle. Era un compositor, arruinado de esa manera alegre que solo los jóvenes de 26 años pueden estar. Grabando demos con un tiempo que apenas podía pagar. La mayoría de los músicos que entraban querían que los hiciera sonar como alguien famoso. Eli quería sonar como él mismo, solo que más claro. Trabajábamos bien juntos. Él tocaba algo a medio terminar, y yo oía hacia dónde quería ir.
Y él sonreía como si le hubiera leído la mente. Una noche, alrededor de las 2:00 de la mañana, mezclando una canción que nadie había pedido. Se detuvo y me miró. Sabes que tus oídos son un don, ¿verdad?, dijo. La mayoría de los ingenieros oyen el sonido. Tú oyes lo que la canción intenta ser. Nadie había llamado nunca a lo que yo hacía un don. Mi familia lo llamaba una fase. Mi jefe lo llamaba útil. Eli lo llamó un don a las 2 de la mañana por una canción que nunca ganaría un centavo y lo decía en ¿Serio? Éramos amigos. Eso era todo entonces. Se los prometo. Pero fue la primera persona que miró lo que yo amaba y vio algo digno de respeto. Así que cuando mi familia más tarde le puso las manos encima, no solo lo hirió a él. Me dijo exactamente de lo que eran capaces. Aún no sabía lo que le habían hecho a Eli. Cuando lo descubrí, en una ciudad diferente. Cambió la forma en que entendía cada cena de domingo en la que me había sentado. Brandon le propuso matrimonio a Rachel 4 meses después. Me enteré por un mensaje de texto grupal, de todas las cosas. Una foto de un anillo en la mano de mi hermana con una cadena de emojis de corazón de tías con las que apenas hablaba. Mi madre claramente había orquestado el anuncio de la misma manera que orquestaba todo. Hasta el momento. Les diré lo que no hice, porque la gente siempre espera una historia diferente aquí. No lloré en el suelo. No aparecí en la fiesta de compromiso con un vestido rojo para hacer una escena. Había visto a Brandon derivar hacia la cálida chimenea de la vida de mi hermana durante meses. Lo había visto dejar de luchar contra mis padres y empezar a estar de acuerdo con ellos. Para cuando llegó la foto del anillo, el hombre que había amado ya se había ido en cámara lenta. Un domingo a la vez. Lo que realmente me destrozó no fue perder a Brandon. Fue la claridad. Finalmente vi toda la maquinaria de mi familia en una línea limpia. No habían elegido a Rachel por encima de mí porque fuera más amable o porque Brandon la amara más. La eligieron porque su carrera cabía en una placa de identificación y la mía no. Para ellos. Yo no era una persona que había sido herida. Era una mala inversión de la que habían retirado el dinero discretamente. Mi madre de hecho me llamó 2 días después y dijo, espero que puedas estar feliz por tu hermana. No lo siento, feliz por. Como si hubiera perdido un cara o cruz y debiera tomármelo con deportividad. Esa fue la llamada que me hizo decidir. No el anillo, el teléfono. Presenté mi renuncia en el estudio y le dije a mi familia que me mudaba a Austin. Nunca había estado. Solo sabía que tenía una escena musical. Un alquiler más barato que Seattle y exactamente 0 personas que alguna vez me hubieran asignado. Un asiento. Se lo dije en la mesa de la cocina, porque por supuesto que sí. Donde más recibe noticias una familia como la mía. Mi madre dejó su café y se rió. No una risa cruel, lo que de alguna manera fue peor. Una risa paciente, la risa que le das a un niño que anuncia que se escapará y vivirá en un árbol. Austin, dijo, ¿con qué exactamente? Tu don. La palabra salió con pequeñas comillas a su alrededor. Luego dijo la frase que oiría en mi cabeza durante los siguientes 5 años. Tan tranquila como un informe meteorológico. Volverás. La gente como tú siempre vuelve. Le pregunté qué quería decir con gente como tú. Me dijo que gente que persigue sentimientos en lugar de hechos. Gente que piensa que querer algo es lo mismo que ganárselo. Mi padre se estudió las manos. Rachel no estaba allí. Y debajo de todo eso, solo por un segundo, vi algo real en la cara de mi madre. Algo cercano al miedo. Como si estuviera viendo a su propio yo más joven salir por una puerta hacia un mal año. Casi sentí lástima por ella. Casi. Luego volvió a coger su café. Hice 2 maletas y mis monitores de estudio, los buenos. Lo único en lo que había gastado dinero de verdad. Salí de Seattle en coche un martes gris. Nunca volví. Ni una vez. Austin no me extendió una alfombra roja.
¿Por qué lo haría? Yo era una don nadie de una ciudad más fría con 2 maletas y un par de altavoces. Alquilé la mitad de un garaje a un tipo llamado Dale que restauraba motocicletas en la otra mitad. Lo que significaba que la mitad de mis primeras sesiones tienen un leve estruendo de motor enterrado. En los graves si sabes dónde escuchar. Acepté cualquier trabajo que pude. Vídeos de boda que necesitaban limpieza de audio. Un podcast de crímenes reales que pagaba a plazos. Un coro de iglesia que pagaba en cacerolas. Dormía quizás 5 horas por noche durante la mayor parte de un año. Aprendí a arreglar una voz grabada en un teléfono en un baño. Aprendí el lado comercial. Nunca había tenido que pensar en contratos, repartos. ¿Quién es el dueño de que cuando una canción genera dinero? Y aquí está lo extraño de un lugar donde nadie conoce tu apellido. No había nadie que me dijera que esto era una fase. Nadie que me asignara el asiento junto a la estufa. Por primera vez en mi vida, la única persona que me medía era yo misma. Y resultó que era una jueza más justa de lo que mi madre jamás fue. Fue el año más duro y más libre que había vivido. Aún no lo sabía. Pero estaba construyendo exactamente lo que un día haría que 4 personas guardaran silencio en una sala llena de extraños. Simplemente estaba demasiado cansada y demasiado arruinada en ese momento para imaginarlo. Principalmente, estaba aprendiendo que puedes sobrevivir a la pérdida de las personas que nunca te vieron. Puedes hacer algo mejor que sobrevivir. Tengo que contarles lo que mi familia le hizo a Ellie porque no lo supe por completo hasta más tarde. Y es la bisagra sobre la que gira toda la historia. Ese mismo año, cuando las cosas ya iban silenciosamente mal con Brandon, había llevado a Ellie a una cena de domingo, solo como amigo. Un amigo talentoso del que estaba orgullosa. Mi madre lo sentó en el extremo más alejado de la mesa, junto a mí, en los asientos de la estufa. Por supuesto. Fue educada durante la ensalada. Luego, en algún momento durante el plato principal, le preguntó qué hacía, y Ellie, honesto hasta la médula, dijo que era un músico tratando de triunfar. Vi cómo la cara de mi madre se cerraba como una tienda por la noche. Para el postre, ya había decidido. Se levantó para recoger los platos. Y mientras se estiraba para alcanzar la fuente pasando junto a él, lo dijo a la ligera. Casi amablemente, lo que hizo que doliera más. La gente como tú no se sienta en esta mesa. Mi padre le pidió a Ellie que se fuera un poco antes, dijo que había sido una semana larga. Ellie se fue sin decir una palabra, de la manera en que se van las personas orgullosas. Después, mis padres pasaron 1 hora explicándome que los chicos así eran un agujero negro. Que debía tener cuidado, que mi fase ya era suficientemente mala sin arrastrar a alguien peor. Ellie dejó de responder a mis mensajes de texto en un mes. Se fue de Seattle esa primavera. Supuse que yo había hecho algo. Pasé años creyendo a medias que había perdido a un buen amigo por mi propia negligencia. No era así. Mi familia lo había ahuyentado discretamente. De la misma manera que más tarde le entregarían a Brandon a Rachel. Simplemente no tenía todas las piezas todavía. Austin estaba a punto de dármelas. Lo encontré de nuevo en un micrófono abierto un martes, 18 meses después de mi llegada a Austin. Había ido por los tacos baratos y la música gratis, sin esperar nada. Un tipo subió con una guitarra acústica, sin presentación, y empezó a tocar. Y reconocí la voz antes de ubicar la cara. Era Ellie, más viejo, más delgado, mejor. La sala medio escuchaba como lo hacen las salas de micrófono abierto. Pero yo me senté erguida porque podía oír lo que la canción intentaba ser. Y estaba tratando de ser algo real. Después, lo acorralé junto a la barra y nos quedamos mirándonos. Seattle, dijo finalmente, como una contraseña. Hablamos hasta que encendieron las luces. Supe que llevaba casi 3 años en Austin, dando conciertos, luchando. Sin llegar a ninguna parte porque tenía canciones pero ninguna maquinaria detrás de ellas. Y lentamente, comparando notas, lo reconstruimos.
La cena, el asiento junto a la estufa, la frase que mi madre dijo mientras recogía los platos. Él también la había llevado consigo durante años. Esa frase exacta, palabra por palabra. A ambos nos habían dicho, a nuestra manera, que no pertenecíamos a la mesa. Y ambos lo habíamos creído. Sentada en ese ruidoso bar, sentí que algo frío en mí se volvía cálido y útil. Como una herramienta que había olvidado que poseía. Dos personas que la misma familia había desechado en la misma ciudad, ambas todavía en pie. Empezamos a reunirnos semanalmente. Él traía canciones. Yo traía mis oídos. Ninguno de los dos dijo la palabra negocio todavía, pero ya estaba allí en la habitación. Esperando a que fuéramos lo suficientemente valientes como para nombrarla. Una noche. Eli sacó una hoja de papel amarillenta y doblada de la funda de su guitarra y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Era una canción escrita a mano. La tinta desvaída en los pliegues por años de doblar y desdoblar. Underdog, dijo. La escribí la semana que tu familia me echó. La leí. No era amarga. Eso fue lo que me atrapó. Era una canción sobre ser descartado y aparecer de todos modos. Escrita por un chico al que acababan de decirle que no pertenecía a ningún lugar bueno. Y en la esquina inferior, con tinta diferente. En una letra que habría reconocido con los ojos vendados. Había 5 palabras que me revolvieron el estómago. Consíguete un trabajo de verdad, chico. Mi padre había escrito eso. Glenn había cogido la hoja con la letra de Eli esa noche. La había leído y había garabateado su pequeño veredicto en el margen antes de devolvérsela como un examen calificado. Eli la había guardado durante 7 años. No para alimentar la herida, dijo. Sino para recordar el sonido de ser subestimado y así reconocerlo cuando viniera. Me senté allí, sosteniendo una canción que mi padre había insultado por escrito. Y escuché la cosa entera terminada en mi cabeza. Las cuerdas, la crescendo, la sala llena de gente que se merecía. Esto es, le dije. Esto es todo. Él aún no lo entendía. Yo apenas lo hacía. Pero sabía que esa hoja de papel no era basura que mi padre había calificado y descartado. Era un plano. Todo lo que estábamos a punto de construir. Lo construiríamos sobre la canción exacta de la que mi familia se había reído. Incluso ya teníamos el nombre. Estaba escrito en la parte superior con la letra esperanzada de un joven de 26 años. Underdog. Nuestro primer verdadero éxito no fue Eli. Fue una chica de 16 años llamada Priya que cantaba como si tuviera 40 y el corazón roto. Cuya maqueta había sido rechazada por todos los sellos que se molestaron en responder. Aún no éramos un sello. Éramos 2 personas arruinadas con un garaje y una opinión. Pero limpié su grabación hasta que se podía oír el quiebre en su voz. Y Eli la ayudó a dar forma al arreglo. Y la enviamos a todos los curadores de listas de reproducción cuyo correo electrónico pudimos encontrar. Uno dijo que sí, solo uno. La canción aterrizó en una lista de reproducción editorial de tamaño mediano. Del tipo que no te hace famoso, pero que hace que tu teléfono vibre por primera vez en tu vida. Priya nos llamó llorando. En una semana, tuvo 3 reuniones con personas que la habían ignorado durante un año. No habíamos cobrado un centavo. Simplemente no podíamos ver a otra persona talentosa que le dijeran que no pertenecía. Si puedo detenerme aquí por un segundo, sé lo que es que el trabajo que amas sea llamado una fase. Que te midan por un sueldo y resultes insuficiente. Si alguna vez te ha pasado eso, si alguien en tu vida se equivocó con tu valor, quédate conmigo. La parte donde se enteran, donde toda la sala se entera, está por llegar. Dale a suscribir para que no se te pase. Porque al ver el nombre de Priya subir en esa lista, entendí para qué servíamos realmente él y yo. No para la venganza. No todavía, de todos modos. Algo mejor. Íbamos a ser la mesa en la que los desechados pudieran sentarse.
Y la íbamos a construir nosotros mismos, tabla por tabla. Para que nadie pudiera volver a asignarnos el asiento junto a la estufa. Lo hicimos oficial un jueves en la oficina de un abogado en un centro comercial que olía a café. Quemado. Underdog Music LLC, 2 miembros, 50/50, sin asteriscos, sin socio silencioso. Sin dinero familiar porque no teníamos. Quiero que visualicen esto claramente porque es lo que deben recordar para el resto de la historia. 2 firmas en una página, la mía y la de Eli, una al lado de la otra en tinta azul. Iguales. El abogado deslizó los documentos de constitución sobre el escritorio y firmé mi nombre legal. Completo. Tori Meyers. El mismo nombre que mi madre solía escribir en una tarjeta doblada y colocar al final de una mesa. Esta vez, el nombre significaba que era dueña de algo, no un asiento. Alguien me dio una empresa. Llevamos los papeles de vuelta al garaje y Eli hizo algo que nunca olvidaré. Sacó la vieja hoja de la letra del Underdog. La que tenía el veredicto de 5 palabras de mi padre en la esquina. Y la pegó en la pared sobre la mesa de mezclas, justo a la altura de los ojos. Para que nunca olvidemos quién nos dijo que no podíamos, dijo. Le pregunté si le molestaba ver la letra de Glenn todos los días. Negó con la cabeza. Ya no es suya, dijo. Ahora es nuestra. Y tenía razón. Los papeles firmados en el cajón y la canción pegada en la pared eran las 2 mitades del mismo. ¿Hecho? Habíamos construido algo real, legal, nuestro. A partir de lo mismo que 2 personas en Seattle habían tirado a la basura. Todo lo que sucedió después, el crecimiento, la gala, las 4 caras pálidas. Provino de ese jueves. 2 firmas, una canción pegada. Así es como las obras de una familia se convirtieron en una empresa a la que un día vendrían a suplicar. Underdog creció más rápido de lo que 2 personas cansadas podían manejar cómodamente. El éxito de Priya trajo a otros artistas, del tipo que los grandes sellos llamaban en desarrollo. Que en la industria significa aún no vale la pena el problema. Los convertimos en todo nuestro problema. Para el 3er año, teníamos una lista de artistas, un estudio de verdad sin motocicletas. Y 4 empleados que cobraban a tiempo. Y aquí es donde tengo que ser honesta conmigo misma. Porque no era todo calma y dignidad detrás de escena. Trabajaba como si la empresa fuera a desaparecer si parpadeaba. Días de 18 horas. Respondía correos electrónicos a las 3 de la mañana. Me convertí en la persona por la que pasaban todos los problemas. Porque si era indispensable, nadie podría decidir nunca que no pertenecía. Eso es lo que mi familia dejó en mí. No tristeza. Un motor que no se apagaba. Eli lo notó antes que yo. No tienes que ganarte el derecho a existir aquí, Tori. Me dijo una vez después de que me saltara el sueño por 3ª noche consecutiva. Ya eres dueña del edificio. Lo ignoré. Me dije que estaba siendo responsable. La verdad era que había convertido la herida en una ética de trabajo y lo llamé virtud. No devolví ni una sola llamada de Seattle en esos años. Mi madre dejó 2 mensajes de voz. Los borré sin escucharlos. No por fortaleza, si soy honesta, por autoprotección. Construí muros de trabajo y me dije que eran puertas. Descubriría en el peor momento posible que una puerta dejada incluso ligeramente abierta sigue siendo una puerta. Y mi familia era muy buena para encontrar la abertura más pequeña en las defensas de cualquiera. Las noticias de Seattle llegaron en pedazos. Como sucede cuando has cortado el cordón pero no lo has quemado del todo. Un primo que todavía me seguía en línea, un antiguo compañero de estudio que me escribió de la nada. Lentamente, se formó una imagen, y no era la imagen por la que mis padres habían pagado. El matrimonio de Rachel y Brandon estaba en dificultades. 5 años después, sin escándalos. Solo el lento desgaste de 2 personas que habían sido arregladas en lugar de elegidas. Y Brandon, la apuesta segura, el hombre con un futuro en el que se podía confiar.
Había hecho lo único que mis padres juraron que nunca haría, renunció. Dejó el trabajo estable. Decidió a sus 30 y tantos que quería trabajar en la música después de todo. Y fundó una pequeña empresa de gestión de artistas. Estaba, según todos los informes que recibí, luchando. Persiguiendo el mismo sueño por el que mi familia me había castigado. Solo que 10 años tarde y sin el oído para ello. Pensé en la frase de mi padre, la que me envió fuera de Seattle. Ella es mejor. Ella tiene una carrera de verdad. Le di vueltas en mi cabeza. Rachel todavía tenía su bata blanca y su placa de identificación, claro. Pero el matrimonio sobre el que la habían construido estaba vacío. Y el hombre seguro que le habían entregado había abandonado el barco por la vida inestable que habían llamado inferior a ellos. Las palabras que una vez se sintieron como un veredicto ahora solo sonaban como una suposición que no envejeció bien. No me regodeé. Quiero que crean que estaba demasiado ocupada. Pero sí sentí que el suelo se movía. La tranquila sensación de que las personas que habían calificado toda mi vida habían estado trabajando con el criterio equivocado todo el tiempo. Para el 5.º año, la gente de la industria conocía a Underdog, no como el nombre más grande, sino como el que tenía una reputación que me importaba más que el tamaño. Éramos conocidos como el sello que no despojaba a sus artistas. Repartos justos. Desarrollo real. Músicos que habían sido destrozados en otros lugares venían a nosotros específicamente porque los tratábamos como personas, no como inventario. Una revista del sector publicó un artículo llamándonos la tienda más centrada en el artista de Texas. Y también pegué eso en la pared, justo al lado de las 5 palabras de mi padre. Porque el contraste me hacía reír. Decidimos organizar una gala para el 5.º aniversario. No una fiesta de vanidad, una de verdad, una exhibición con toda nuestra lista de artistas actuando. Prensa en la sala, gente de la industria con la que queríamos hacer negocios, todo. Alquilamos un hermoso teatro antiguo en el centro. Eli cerraría la noche con una versión de Underdog con banda completa. La primera vez que la interpretaríamos en vivo, la canción que lo empezó todo. Finalmente obteniendo la sala que merecía. Me lancé a la planificación como me lanzaba a todo. Lista de invitados, patrocinadores, prueba de sonido, cada detalle. Estaba construyendo la noche más grande de mi vida profesional. Y no tenía idea de que una lista de invitaciones que apenas miré estaba a punto de poner a 4 personas de Seattle en la misma habitación que todo en lo que me había convertido. Si lo hubiera sabido, ¿habría hecho algo diferente? Honestamente, no. Para entonces, había dejado de organizar mi vida en torno a sus reacciones. Que es exactamente por lo que sucedió después los golpeó mucho más fuerte a ellos que a mí. Unas 6 semanas antes de la gala, llegó una propuesta de asociación a nuestro buzón general. Era de una empresa de gestión llamada Cole Artist Group. Una pequeña tienda de la que nunca había oído hablar. Que proponía que Underdog CEO firmara y financiara una lista de sus artistas. Mi jefa de operaciones, Mara, la marcó como digna de un vistazo. Ya que recibíamos una docena de estas al mes y la mayoría no llegaba a ninguna parte. Leí la carta de presentación. Era pulcra, un poco desesperada. El tipo de propuesta que una empresa escribe cuando necesita un socio más grande para sobrevivir. La carta de presentación mencionaba a un socio gerente del que nunca había oído hablar. La biografía del propio fundador era un archivo adjunto separado que nunca abrí. Eso no es descuido. Así es como trabajo. En una propuesta en frío, leo exactamente una cosa primero, los contratos de los artistas. Porque la documentación de una empresa te dice la verdad que su carta de presentación está ocupada. Ocultando. Quien dirigía el lugar podía esperar a una reunión. Y Cole, apareciendo solo en el nombre de una empresa sin un nombre de pila delante. No me llevó a ninguna parte porque había construido toda una vida sin pensar en Seattle y un apellido común por sí solo no tiene donde aterrizar. Así que lo traté como cualquier otra propuesta.
Le pedí a Mara que obtuviera su contrato de artista existente para que pudiéramos ver cómo trataban realmente a las personas que gestionaban. Ese es nuestro proceso. No juzgamos a una empresa por su carta de presentación. La juzgamos por su documentación, por lo que le sucede al artista cuando nadie está mirando. Los contratos llegaron 2 días después, y en el momento en que empecé a leerlos. La propuesta dejó de ser sobre un extraño llamado Cole y se convirtió en todo aquello contra lo que Underdog existía para luchar. Todavía no sabía quién era. Sabía lo que estaba haciendo, y era lo único por lo que nunca, bajo ninguna circunstancia, pondría el nombre de mi empresa. Los contratos del Cole Artist Group eran feos de esa manera específica que no engaña a nadie que los lea con atención. En la superficie, amigables, por debajo, una trampa. La comisión de gestión era el doble del estándar. La empresa se llevaba una parte de los derechos de autor del artista. Algo que un manager no tiene por qué tocar. Había una cláusula que les permitía recuperar vagos costos de desarrollo de las primeras ganancias de un artista, costos que el artista nunca llegaba a ver detallados. Una joven cantante de su lista había ganado dinero real con una colocación y, después de las matemáticas, se fue casi sin nada. Había visto contratos como estos antes. Llevaba 5 años protegiendo a los artistas de ellos. Eran la versión en papel de lo que mi familia le hacía a la gente. Una mano amistosa en el hombro mientras la otra te revisa los bolsillos. Una forma de decirle a alguien que realmente no se merece lo que ganó. Disfrazado de oportunidad. Mara observó mi cara mientras leía. Vamos a pasar, ¿verdad?, dijo. Íbamos a pasar. No porque el fundador nos hubiera insultado. Nunca nos habíamos conocido. No por despecho. Íbamos a pasar porque Underdog no pone su nombre y su dinero detrás de un trato que trata a los artistas como un recurso a ser drenado. Eso no es un capricho. Esa es toda la razón por la que la empresa existe. Pegado en la pared sobre mi mesa en 2 tintas diferentes. Le dije a Mara que organizara una reunión de todos modos, en persona, en la gala. Cortesía de la industria. Y, francamente, quería mirar al fundador a los ojos y decirle exactamente por qué la respuesta era no. No tenía idea de que estaba programando una reunión con el esposo de mi hermana. Quiero ser clara sobre algo. Porque he visto estas historias antes y la heroína siempre parece caminar hacia la trampa con los ojos cerrados. Yo no. Para cuando acepté esa reunión, ya había decidido rechazar. Le había pedido a nuestro abogado que redactara un rechazo limpio, amable e inquebrantable. Le había pedido a Mara que hiciera una verificación de antecedentes más profunda sobre Cole Artist Group, práctica estándar para cualquiera que quiera nuestro nombre en un trato. Mara la hizo y me la entregó como siempre, en una línea, según el único criterio que me importa. Pequeña tienda, términos abusivos, un no rotundo, dijo. Estuve de acuerdo y nunca abrí el archivo yo misma. Si lo hubiera hecho, habría visto el nombre completo del fundador, los años en seguros. La dirección de Seattle. No lo hice. Durante 5 años. Me entrené para juzgar a una empresa por cómo trata a sus artistas y me detuve ahí. Y esa disciplina, lo mismo que me hizo buena en esto. Fue exactamente lo que me dejó ciega a quien estaba detrás del membrete. Así que no me dejé engañar por la propuesta. No iba a financiar ni una sola página de ella. Lo único que no vi venir fue al ser humano adjunto al membrete. El nombre que le había entregado a Mara para que lo investigara y que nunca leí por mí misma. Puedes hacer todo bien, leer los contratos, hacer la verificación, preparar el no. Y aún así ser sorprendido por quién entra por la puerta. Porque la trampa no estaba en la documentación. La documentación ya la había vencido. La emboscada estaba en la habitación misma, y en las 4 caras que llegarían. Esperando cortejar a una empresa sin rostro y encontrarme a mí sosteniendo el bolígrafo en su lugar. Estaba preparada para un maltrato.
No estaba preparada para mi familia. 3 días antes de la gala. Me senté en mi escritorio con el plano de asientos final para la recepción del teatro. Y tuve que reírme de mí misma porque, de todas las cosas que me podían afectar, era eso. Un plano de asientos. El instrumento exacto que mi madre había usado para ponerme junto a la estufa cada domingo de mi infancia. Ahora, yo era la que tenía el bolígrafo. Yo decidía quién se sentaba cerca del escenario y quién cerca de las puertas. Yo decidía qué artista prometedor se colocaba junto al productor que podría cambiar su vida y qué compositor en apuros obtenía el asiento junto a Eli para que recordaran la noche para siempre. No fui cruel con ello. No es en quien me había convertido. Pero sentí todo el peso de sostenerlo. La mujer a la que le habían dicho alguien tiene que estar cerca de la cocina ahora estaba dibujando el mapa de toda una sala. Y lo estaba usando para levantar a la gente en lugar de ponerla en su lugar. La reunión del Cole Artist Group obtuvo una pequeña mesa a un lado. Después de la exhibición, baja prioridad, un espacio cortés para un trato que iba a rechazar. El nombre de Eli fue a la mesa principal, por supuesto, junto al mío, donde pertenecía. CEO fundadores, iguales. Miré el plano por un largo momento antes de enviarlo a la imprenta. Por primera vez en mi vida, pude decidir quién se sentaba dónde. Y entendí finalmente que el poder nunca había estado en el plano. Estaba en quién sostenía el bolígrafo y por qué. Mi madre lo sostenía para hacer a la gente pequeña. Yo lo sostenía para crear una sala. 2 días antes, Mara me reenvió una solicitud del Cole Artist Group. Habían pedido traer 3 invitados adicionales a la gala. Listados como familia y socios estratégicos. Es una petición normal. La gente trae a sus cónyuges, sus inversores, su apoyo moral. La aprobé sin pensarlo 2 veces y volví a preocuparme por la prueba de sonido. No vi los nombres. Llegaron a través del sistema de Mara como +1 en la cuenta de Cole. No como individuos que yo reconocería. Así que en algún lugar de Seattle, 3 personas se estaban vistiendo para una fiesta en Austin. Creyendo que estaban haciendo algo generoso y de apoyo. Acompañando a su yerno mientras cortejaba algún sello prometedor que finalmente podría hacer que su empresa en quiebra funcionara. Mi madre, como supe más tarde, les dijo a los parientes que estaba ayudando a Brandon con su negocio musical. Mi padre empacó su buen traje. Rachel vino porque Brandon se lo pidió. Y porque creo que una parte de ella sentía curiosidad por una industria que le habían dicho toda su vida que estaba por debajo de la familia. Ninguno de ellos sabía que el sello era mío. Ninguno de ellos sabía que el hombre que cerraba el espectáculo era el chico al que mi madre le había dicho que se fuera de la mesa. Confirmaron su asistencia a mi fiesta. Pensaban que su presencia era un favor a un pariente en apuros. Estaban entrando en la noche más grande de la hija que habían descartado. Vestidos como invitados a la boda de un extraño, a punto de descubrir en qué casa estaban realmente. A veces me pregunto cómo fue para ellos ese viaje al aeropuerto. Esperanzador, probablemente. Generoso, incluso. Lo más cruel de lo que sucedió después es que no tenían idea de qué iba a pasar. Yo tampoco, exactamente. Pero yo era la única en condiciones de manejarlo. La noche de la gala. El viejo teatro parecía sacado de una vida mejor que la que había empacado en 2 maletas para escapar. Luz cálida, barra libre, 300 personas. Toda nuestra lista de artistas tras bastidores en diversos estados de nerviosismo. Llevaba un vestido verde oscuro y zapatos planos porque estaría de pie toda la noche y porque hacía tiempo que había dejado de vestirme para impresionar a nadie más que a mí misma. A las 8:00, salí al micrófono para abrir la velada, y la sala se giró hacia mí. Y el presentador me anunció como lo había escrito en el programa. Por favor, den la bienvenida a la fundadora de Underdog Music, Tori Meyers. Fundadora. La palabra todavía resonaba en mi pecho cada vez. Di una breve y seca bienvenida, agradecí a los artistas.
Conté un chiste sobre la motocicleta en el garaje original que provocó una risa real. Y me retiré para que la música pudiera comenzar. Me sentía bien, tranquila, al mando. De la manera silenciosa en que solo puedes sentirte en una sala que tú misma construiste. Y 4 personas de Seattle aún no estaban en sus asientos. Su vuelo había aterrizado tarde, y se colaron en algún momento durante el primer set. Cuando las luces de la sala estaban bajas y un joven de 19 años con una guitarra era el dueño del escenario. Habían venido a ver a Brandon cortejar a una empresa sin rostro. En la oscuridad, con la música alta, no tenían idea de en qué habitación acababan de entrar. Nunca oyeron al presentador decir mi nombre. Nunca me vieron subir al escenario. Desde un lado de la sala, en esa luz cálida, yo tampoco los vi todavía. El reconocimiento aún estaba por llegar. Y no iba a suceder a distancia, bajo un foco. Sucedería de cerca, en una pequeña mesa. Cuando un apretón de manos de negocios se convirtiera en el silencio más largo de sus vidas. Descubrí que estaban allí durante el primer descanso. Cuando Mara me guió hacia la mesa del Cole Artist Group para la reunión de cortesía que había estado temiendo y planeando terminar en 3 minutos. Estaba a mitad de camino, ensayando mi no educado, cuando los vi. Mi padre con su buen traje, el que usaba para los funerales. Mi madre con perlas. Escaneando la sala con la mirada de propietaria que le daba a cualquier espacio en el que entraba. Rachel, más vieja, con los ojos cansados. Y Brandon, de pie mientras me acercaba. Con la mano medio extendida para un apretón de manos de negocios. Su sonrisa de fundador ya en su lugar. Luego sus ojos se encontraron con los míos, y la sonrisa murió por etapas. Lo vi suceder. Vi a 4 personas realizar el mismo cálculo al mismo tiempo y llegar a la misma respuesta. Imposible. La fundadora de Underdog Music, Tori Meyers. Esa Tori, a la que le habían dicho que volvería. La cara de mi madre adquirió ese tono específico de palidez que no tiene nada que ver con la luz. Su mano se deslizó hasta sus perlas. Mi padre se sentó lentamente, como si sus rodillas hubieran renunciado silenciosamente. Rachel emitió un pequeño sonido. Y Brandon, el pobre y calculador Brandon. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había volado por todo el país para pedirle a su exnovia, la que había abandonado por un título profesional, que por favor salvara su empresa en quiebra. Nadie dijo la frase en voz alta. No tenían que hacerlo. Ya estaba en el aire. La profecía de mi madre de 7 años atrás, completamente invertida. Volverás. La gente como tú siempre vuelve. Habían vuelto a mí. A una sala con mi nombre en el programa y mi bolígrafo detrás del plano de asientos. Me quedé allí, con mi vestido verde, perfectamente tranquila. Y dejé que el silencio hiciera el trabajo que mi madre nunca me había dejado hacer en su mesa. Por una vez, no tuve que rellenar la salsa de nadie. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hacía. Se levantó de su silla con los brazos medio abiertos, las perlas captando la luz. Y toda su cara se reconfiguró en calidez, como un escenario que se prepara entre escenas. Tori, suspiró. Oh, cariño, mírate. Mira todo esto. Se acercó a mí. No retrocedí, pero tampoco me acerqué. Y tuvo que volver a bajar los brazos en un gesto que pretendía que nunca había sido un abrazo. No teníamos ni idea, continuó. Estamos tan orgullosos. Siempre creímos en ti. ¿Sabes que lo hicimos? 7 años se disolvieron en su versión de los hechos. Así de simple. El asiento junto a la estufa, la risa en la cocina, la frase sobre gente como yo, desaparecidos. Editados, reemplazados por una madre que siempre había creído. Mi padre no levantaba la vista del mantel. Rachel me miraba como si yo fuera una extraña con la cara de su hermana. Y Brandon seguía mirando al escenario, a las luces. Haciendo cálculos sobre si el trato aún podría suceder.
Ahora dejé que mi madre terminara. Luego dije, con ecuanimidad, lo más tranquila que había estado en toda la noche. Es bueno verlos. Eres una invitada aquí, mamá. Eso es todo lo que es esta noche. No cruel, solo verdadero y final. Como es final una puerta cerrada. Su sonrisa vaciló. No estaba acostumbrada a una frase que no pudiera sortear con palabras. Vinimos a apoyar el negocio de Brandon, intentó. Pensamos. Sé lo que pensaron, dije. Y lo dejé ahí porque tenía una empresa que dirigir y un espectáculo que terminar. Y porque lo más poderoso que había aprendido en 5 años era que no tienes que levantar la voz para terminar una conversación. Solo tienes que decirlo en serio. Brandon, para su crédito o su desesperación, todavía lo intentó. Me encontró 10 minutos después cerca del lado del escenario, lejos de la mesa familiar. Su voz era baja y rápida. Tori, no sabía que era tu empresa. Lo juro. Pero esto es bueno, ¿verdad? Es el destino. Tú y yo. Siempre nos entendimos. Underdouricole. Piénsalo. Hablaba como hablan los hombres que se ahogan. Todo impulso, sin aire. Dejé que terminara. Luego le di la misma respuesta que le habría dado a cualquier extraño con esos contratos. Porque ese es el punto. Ese es todo el punto. Brandon, leí tus acuerdos de artista, dije. La comisión doble, la apropiación de los derechos de autor. Los costos de desarrollo que nadie llega a ver. Su cara cambió. Vamos a pasar. Underdog no firma tratos que traten a los artistas de la manera en que yo fui tratada. Vi cómo esa última parte aterrizaba y lo dejé. Porque era lo más verdadero que diría en toda la noche y quería que se lo llevara a casa. Nada personal, añadí. Y también lo decía en serio. No era personal. Eso fue lo que lo deshizo. Había volado por todo el país esperando un ajuste de cuentas, una ex con un hacha que afilar. Alguien a quien quizás podría encantar o hacer sentir culpable. En cambio, se encontró con una profesional que le leía su propia documentación y lo rechazaba por sus méritos. De la misma manera que rechazaría a cualquiera que intentara exprimir a sus artistas. No había venganza en ello para que yo la disfrutara. Y de alguna manera, esa fue la victoria más completa que podría haber pedido. No vencí a Brandon. Simplemente mantuve la línea sobre la que se construyó mi empresa. Y su trato fracasó porque merecía fracasar. Se quedó allí sin nada contra que discutir. Porque no puedes convencer a un hombre de sus principios cuando él no tiene ninguno y tú sí. Luego las luces se atenuaron para el set de cierre. Y me giré hacia el escenario y comenzó la verdadera revelación de la noche. El presentador subió al micrófono para la última presentación de la noche. Y yo me moví al borde del escenario, donde podía ver tanto el foco como la mesa de Seattle a la vez. Quería ver sus caras. No estoy orgullosa de eso, pero tampoco lo lamento. Para cerrar nuestro 5º aniversario, dijo el presentador, por favor. Den la bienvenida al CEO fundador de Underdog Music. El hombre detrás de la canción que lo empezó todo, Eli Brooks. La banda subió y Eli salió a la luz, con la guitarra al hombro. Y la sala se puso de pie antes de que tocara una sola nota. Porque para entonces, todos en nuestro mundo sabían exactamente quién era. Todos excepto 4 personas que lo conocían solo como alguien completamente diferente. Vi la mano de mi madre buscar sus perlas de nuevo. Vi el reconocimiento arrastrarse por su cara en tiempo real. De la misma manera que se había arrastrado por la mía la noche que supe lo que le había hecho. El músico, el chico de la cena. El que ella se había levantado y despedido mientras recogía los platos. Estaba aquí. Era el CEO fundador. Y en un momento. El presentador añadiría el detalle que convertiría toda la noche en cenizas para ellos. Eli, dijo el presentador cálidamente, también resulta que está casado con nuestra fundadora. ¿Casado conmigo?
La boca de mi padre se abrió y se cerró. Rachel se tapó la suya con la mano. ¿Y Eli? Que había guardado esa hoja de letra durante 7 años para recordar el sonido de ser subestimado. Miró a un teatro lleno y de pie. A la cabeza del mismo tipo de mesa de la que una vez le habían ordenado que se fuera. Mi madre lo había dicho a la ligera, casi amablemente, mientras se estiraba para alcanzar un plato. La gente como tú no se sienta en esta mesa. Bueno, ahora no solo se sentaba en la mesa. Estaba a la cabeza de ella, y la mesa era un teatro con entradas agotadas. Y la gente de pie había pagado para estar en la misma habitación que un hombre al que mi familia le había mostrado la puerta. Mi madre me encontró de nuevo antes de que comenzara la canción. Y esta vez la calidez había desaparecido. Había agotado el encanto y había llegado a lo que había debajo, que era la ira. Porque la ira siempre era a lo que Sharon recurría cuando el mundo se negaba a ser manejado. Hiciste esto a propósito, siseó en voz baja para que las mesas cercanas no pudieran oír. Nos dejaste volar hasta aquí. Nos dejaste entrar en... No sabía que venían, dije. Vinieron a cortejar a un sello que no sabían que era mío. Eso no es una trampa. Mamá. Es solo la verdad poniéndose al día. Sus ojos se llenaron rápidamente. Como lo hacían cuando las lágrimas eran una herramienta y no un sentimiento. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo, estábamos tratando de protegerte. ¿De qué? Pregunté. Y por una vez, no tenía una respuesta lista, porque la honesta. De la gente que persigue sentimientos en lugar de hechos. Acababa de entrar en un foco y recibir una ovación de pie. Mi padre todavía no levantaba la vista. Se sentó con las manos planas sobre la mesa, mirándolas. Un anciano con un traje de funeral en una celebración que no tenía nada que ver con él. Y Rachel, mi hermana, dijo lo que me indicó que finalmente había entendido. No sabía que sería así, dijo, casi para sí misma. Mamá dijo que nunca lo lograrías. Lo dijo durante años. Ahí estaba, el plano en la propia voz de mi hermana. El veredicto de mi padre de una mesa de domingo de hace 7 años volvió a mi mente. Hueco ahora. Una suposición que no había sobrevivido al contacto con la realidad. Ella es mejor. Ella tiene una carrera de verdad. Rachel tenía la carrera. Yo tenía la sala. Y la única en nuestra familia que todavía creía en las viejas matemáticas era mi madre. De pie con sus perlas al borde de mi triunfo. Furiosa porque la hija que había descartado se había negado a volver pequeña. Luego Eli tocó Underdog, y dejé de mirar a mi familia y empecé a escuchar. Porque la canción se merecía eso de mí. Comenzó en silencio, solo su voz y la guitarra. La misma melodía que había escrito en la mesa de la cocina de mis padres la semana que lo echaron. Luego entró la banda. Y las cuerdas que había oído en mi cabeza años atrás en un garaje llenaron todo el teatro. Y 300 personas que habían sido descartadas en algún lugar de sus propias vidas se pusieron de pie y le cantaron el coro como si fuera suyo. Porque lo era. Siempre lo había sido. Era una canción sobre aparecer después de que te hayan dicho que no perteneces. Y no hay audiencia en la tierra que no tenga un pedazo de eso en ellos. Mi padre había garabateado 5 palabras en esta canción. Consíguete un trabajo de verdad, chico. Y aquí estaba, el trabajo de verdad. Llenando una sala en la que había volado por todo un país para sentarse. No necesité decir nada a mi familia. No necesité un micrófono ni un discurso ni una sola línea de venganza. La canción lo hizo todo, y la multitud de pie hizo el resto. Y la verdad que había sacado de Seattle en 2 maletas se levantó e hizo ruido por sí misma. Noté en algún momento del segundo coro que no estaba enojada. Había esperado estarlo en esta noche de todas las noches. Pero viendo a Eli a la cabeza de esa mesa. Escuchando a un teatro cantar una canción de la que mi familia se había reído. Simplemente me sentí limpia, terminada. Como una mezcla que finalmente había encontrado su equilibrio.
No los quería arruinados. No lo busqué. Simplemente dejé de ser la persona que tenía que ser pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. La canción terminó. La sala estalló en aplausos y lo permití. No se quedaron para la recepción. No esperaba que lo hicieran. Mi madre se fue primero, rápido, con perlas y postura intactas. Ya ensayando la versión de la noche que contaría a los parientes. Rachel la siguió, pero se detuvo cerca de mí en la puerta, y lo que dijo me sorprendió. Lo siento, Tori, por mucho de ello. Le dije que lo apreciaba. No le dije que arreglaba nada, porque no lo hacía y ambas lo sabíamos. Mi padre fue el último en irse. Glenn se quedó junto al guardarropa mientras la sala se vaciaba y finalmente se acercó y, por primera vez en toda la noche, me miró directamente. Parecía viejo. Es algo increíble lo que has construido, dijo en voz baja. Debería haber dicho algo en aquel entonces, en la mesa. Por un segundo lo vi. El arrepentimiento real. El hombre bajo la cobardía. Y algo en mí casi se ablandó. Casi. Todavía podrías haberlo hecho, dije. Muchas veces. No lo hiciste. Asintió lentamente, asumiendo todo el peso de ello. Y eso fue lo más cerca que mi padre estuvo de una disculpa, y no fue ni de lejos suficiente. E hice las paces con ambas cosas a la vez. ¿Se fue? Vi la puerta cerrarse detrás de él y esperé sentir el viejo dolor. La niña junto a la estufa esperando ser elegida. No llegó. Solo estaba la cálida y ruidosa sala detrás de mí. Llena de gente que yo había elegido y que me había elegido a mí. Y una canción que todavía resonaba en las vigas. Me di la vuelta y volví a mi propia fiesta. Ellie me encontró junto a la mesa principal después de que los últimos invitados se fueran. Con el cuello de la camisa suelto. Esa sonrisa de los días de garaje a las 2 de la mañana de vuelta en su rostro. Bueno, dijo, vinieron. Vinieron, asentí. Sobre la mesa frente a mí estaba mi tarjeta de sitio impresa para la gala. Mi nombre en una nítida tipografía negra. Tori Meyers, cabeza de la mesa. La recogí y le di la vuelta entre mis dedos, pensando en una tarjeta diferente, tinta azul doblada. Una silla junto a la estufa, una madre que decidía dónde pertenecía cada uno. Esta tarjeta la había impreso mi empresa. Este asiento lo había construido yo. Nadie me lo había asignado. Yo misma había dibujado el mapa. Y luego había puesto mi propio nombre en la cima, no para estar por encima de nadie, sino porque finalmente había dejado de esperar a ser invitada a mi propia vida. Ellie puso su mano sobre la mía. ¿Estás bien?, preguntó. Lo pensé honestamente. De la manera que había aprendido en una ciudad donde nadie conocía mi apellido. Sí, dije. Realmente lo estoy. Y lo estaba, no porque los hubiera vencido, sino porque había dejado de necesitar hacerlo. La herida que había dirigido mis días de 18 horas se había cerrado silenciosamente durante una canción, y lo que quedaba eran solo unas firmas de un jueves, una hoja de papel pegada. Un hombre que llamaba a mi trabajo un don. Y una mesa que había construido lo suficientemente grande para todos los que el mundo había desechado. Apagamos las luces nosotros mismos. Siempre lo hacíamos. Mi familia me enseñó que el valor era algo que te tenían que conceder. Pasado por la mesa por quienquiera que sostuviera el bolígrafo. Pero resulta que puedes simplemente ir y construir tu propia mesa, ponerla tan ancha como quieras. Y decidir con calma quién obtiene un asiento. Esa es mi historia. Un asiento junto a la estufa, una canción de la que se rieron. Y una sala que finalmente lo entendió bien. Si alguien alguna vez midió tu valor por un sueldo y se equivocó. Que esta noche sea tu señal para dejar de esperar permiso y construir tu propia mesa. Si esto te conmovió, compártelo con alguien que lo necesite. Deja un comentario, dale a suscribir, y nos vemos en la próxima.